Buenas tardes, mi nombre es Daniel Francisco Rosero Ortega, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad CESMAC y este es mi video de sustentación sobre mi proyecto final de segundo semestre. Este es el resultado final de todo el trabajo desarrollado en el semestre. Por supuesto que no fue un proyecto que surgió de la noche a la mañana. Todo este proceso inició con esta maqueta referente. Esta es una maqueta a escala de la Dutch Mountain House, casa de la que estamos viendo fotografías ahora mismo. Al analizar la forma de la maqueta, se obtuvieron ciertos conceptos de orden, los cuales los más relevantes son ortogonalidad, eje, jerarquía y centralidad, información que se recopila en esta matriz. De estos conceptos nacieron estas maquetas que conservan la forma abstracta de su concepto, y en las que se agregó un par de conceptos más que no se presentan en la matriz por no ser tan relevantes. Estos conceptos son yuxtaposición, ortogonalidad, jerarquía, asimetría, centralidad y eje, siendo este último el más importante por ser el concepto escogido para continuar con el proyecto. La forma de esta maqueta germen será respetada y todos los cambios posteriores no deberán ser ajenos al concepto original. Dicha maqueta germen pasa a ser implantada en un campo que presenta variaciones en su forma y en sus características bioclimáticas. La adaptación deberá tener en cuenta estas características para generar el mejor espacio posible, utilizando el mismo campo en dos situaciones diferentes, una para clima frío y otra para clima cálido. Los datos bioclimáticos que se tienen en cuenta son el norte, que nos da indirectamente los datos de asolación, y la dirección de los vientos. En el caso de la adaptación en clima cálido, se optó por utilizar el árbol presente como un elemento de sombra para la composición que se ubica debajo de él. Y también, teniendo en cuenta la topografía, se aprovecha un espacio que sirve como canal de viento y que refrescaría el interior de la maqueta. En el caso de clima frío, la composición se ubica de tal manera que las caras más grandes reciban la luz del sol directamente, y la fitotectura presente se utiliza como un elemento que desvía el viento. Dichos factores se recopilan en esta matriz. En este punto de la historia apareció el primer caso de coronavirus en Colombia, haciendo que todos nos quedáramos en nuestras casas, y es desde aquí donde el trabajo se realizará completamente digital. Este es el modelo 3D de la maqueta germen realizado en SketchUp. Presenta todas las características originales, las medidas y la distribución. Después de diseñar el germen en 3D, se procedió a implantarlo en un terreno con características bioclimáticas presentes, puesto que este terreno existe en el municipio de Nariño, en Nariño, Colombia. Su bioclimática a tener en cuenta serían vientos, asoleación, fitotectura y otras más. Al momento de la implantación, se debía tener en cuenta que el terreno se ubica en una zona de clima frío, por lo tanto, la disposición de la composición debía obedecer a ciertas características. Los pequeños árboles redondos están propuestos en esa posición específica para que sirvan como barrera ante el viento, factor que no se desea en este tipo de climas, y los arbolitos de atrás son los que ella venía con el terreno. Sin embargo, la implantación no consiste solamente en poner la maqueta donde queramos. Ahora había que adaptar el terreno a la forma de la composición. Aquí se observa el terraceo realizado sobre la superficie del terreno, hecha a la medida para la implantación de la composición, y con la maqueta en su ubicación se vería tal que así. Ahora observamos los diferentes niveles que se manejan en los espacios, dándole más dinamismo al proyecto. El siguiente paso es determinar qué espacio va a servir para qué cosa. Esto se observa en esta maqueta. En ella se ubican unos volúmenes de colores que indican lo siguiente.
Los círculos púrpuras indican la aproximación hacia la composición. El muro amarillo indica su acceso. Los volúmenes rojos indican los espacios destinados a las circulaciones. Pasillos que conectarán los espacios de permanencia. Espacios que están representados con volúmenes de color azul. En la composición se aprecian dos niveles y, claro, la manera de conectarlos serán unas escaleras. Por lo tanto, el siguiente paso sería ubicar todas las escaleras del proyecto. En los desniveles se ubicarían unas cuantas, pero las principales estarán ubicadas en aquel espacio rojo vertical que está continuo al acceso, espacio que desde un principio fue planteado para esta función. Y es así como quedaría la composición más sus escaleras. Una vez determinada la distribución de sus espacios, era hora de hacerlos habitables y cómodos para personas reales. Se nos asigna un usuario específico con características diferentes. En mi caso, el proyecto estará destinado para un pintor contemporáneo, que vive con su esposa y su hijo, y que, por cuestiones de su trabajo, necesitará un espacio especializado para poder desempeñarse como pintor sin ninguna complicación. La información de este usuario se recopila en esta matriz. Es entonces cuando se pasa de una composición que mantiene una estética abstracta a una composición mucho más elaborada, con muros internos y otros detalles que la hacen asemejarse mucho más a una casa real. Los cambios que más destacan es la ampliación de todos sus espacios, para hacerlos completamente funcionales a las necesidades de una persona común, la aparición de otros nuevos y la implementación de un tercer nivel. Este es un espacio muy amplio y que está determinado para ser el área de trabajo del pintor, un taller donde guarda todas sus herramientas de trabajo, para que no estén por allí tiradas en la casa. El taller tiene ciertas características que son necesarias en cualquier otro taller, como una buena ventilación para que los olores de la pintura se vayan, una excelente iluminación para que el trabajo sea cómodo y unas espectaculares vistas para que el pintor no se quede sin ideas. La casa está a menos de la mitad de camino de ser terminada. El siguiente paso es la fachada. Una casa de esta magnitud no puede tener una fachada tan simplona. Se presentan varios diseños de fachadas. El primero es una fachada saliente. Esta juega con los tres volúmenes principales: el gran ventanal de la sala, el módulo de la habitación del segundo piso y el rectángulo del taller del tercer piso, haciendo que hayan elementos que le den profundidad al plano. La fachada entrante maneja los mismos volúmenes, pero esta vez son empujados, generando un cambio notable en su estética. La fachada de multicapa presenta un diseño perforado por elementos ortogonales que generan vacíos y que permiten la entrada de luz. Dicha capa se extiende por el ventanal de la sala, el ventanal de la alcoba y del taller. La fachada tectónica deja a la vista los elementos estructurales que la componen. Aquí se observan estas dos grandes columnas que sostienen el último piso, a la vez que aparece una columna en el acceso de la casa, bajo la alcoba. Por último, la fachada estereotómica se aleja de los grandes ventanales presentes en las anteriores fachadas. Esta opta más bien por conservar el volumen ortogonal, abriendo unos pequeños espacios para permitir la entrada de la luz. La fachada seleccionada para ser implementada fue una combinación entre los dos primeros ejemplares, la fachada de tipo entrante y de saliente. Y el resultado fue este: una fachada mucho más dinámica, más estética y agradable a la vista. Además, esta le da más espacialidad al taller y le quitaba un poco de espacio sobrante a la habitación. Otras modificaciones mínimas fue el techo triangular del garaje, que pasó a ser plano, y las escaleras de acceso al proyecto, detalles que hacen de la casa una composición más limpia y armónica. Es muy interesante cómo se trabaja sobre un concepto,
hasta llegar a una vivienda que brinda todas las comodidades que se requieran, y es muy satisfactorio como estudiante ver que el trabajo y el esfuerzo dan buenos resultados.